Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a estas 19ª jornadas de pastoral social organizadas por la Diócesis de Coria Cáceres, la Pastoral Obrera, la UAS y la Parroquia de San Eugenio. Bienvenidos los que estáis aquí presentes y también a todos los que después puedan visualizar estas jornadas a través del canal de YouTube de la Diócesis. Bienvenida también y damos las gracias a la Asociación de Vecinos Santa Lucía, en cuyos locales nos encontramos. A Cáritas Diocesana, la Delegación de Familia y Vida, la de Migración, el Proyecto Hombre, a Qué Bonita es la Vida, por su participación en esta jornada. También queremos agradecer su presencia entre nosotros a don Jesús Polito, nuestro obispo. Gracias por acercarse esta noche, a los pocos días de su ordenación episcopal, a compartir con nosotros y con esta barriada y con esta parroquia que camina en Aldea Morén. Gracias por su presencia. Porque este año el tema de nuestras jornadas es la familia, un bien a proteger. Lo que nos ha motivado es que las consecuencias de la crisis del coronavirus sobre la estructura sanitaria, económica, social, las condiciones de vida de las familias, esta nueva crisis está dando lugar a un nuevo empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales de los hogares y de forma especial de los hogares más vulnerables, de los cuales pues contamos con muchos de ellos en esta barriada. La pandemia ha tenido efectos sobre el conjunto de la sociedad, pero no ha castigado por igual a todas las capas de la sociedad. Una vez más, la mayor parte de la factura la está pagando las familias en posiciones menos ventajosas, con menos recursos económicos, las que ya sufrían situaciones de pobreza y exclusión social antes de la crisis del coronavirus. El resultado más grave se traduce en ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo entre aquellas personas y familias que acumulan más dificultades de integración. Son mayores todavía las dudas sobre si la tan esperada recuperación, ahora en crisis por la alza del coste de la vida y por la guerra de Ucrania, se va a dar de la misma manera en las rentas de todos los hogares, o si como en crisis anteriores son los que partían desde situaciones de mayor vulnerabilidad los que también acumularán más desventajas en esta nueva crisis. La limitada capacidad de las políticas públicas para dar respuesta al crecimiento de las necesidades sociales puso en marcha los mecanismos informales de protección, como las redes familiares y de solidaridad colectiva, que desarrollan un papel clave para amortiguar algunas de las situaciones de pobreza y de exclusión. No obstante, los hogares que se enfrentaron a esa crisis en situaciones de mayor exclusión tuvieron menor capacidad de desarrollar estrategias de supervivencia. En cualquier caso, la prolongación de la crisis está dejando a muchas familias fuertemente sobrecargadas y con el recurso a las redes de apoyo agotado. Especialmente sensibles es la situación de nuestros jóvenes y de los hogares con menores de edad. Pues para hablar de todo ello y ayudarnos a entender lo que está pasando, agradecemos su presencia y su disponibilidad. A Laura Campos, de Cáritas Diocesana, que nos va a hablar de cómo está afectando a las familias los cambios culturales. A José María Izquierdo, de Pastoral Obrera, que nos hablará de cómo está afectando a las familias la situación económica. Y Ángel Martín, de Pastoral Social, que nos hablará de cómo está afectando a las familias la situación actual de salud mental. Pues yo ya los he presentado para no tener que intervenir más veces y ya los dejo ahí. Tenemos 15 minutos cada uno y vamos pasando. Empieza Laura. Bueno, lo primero, ¿me escucháis bien? Yo creo que sí, además yo tengo vosotros, si no me lo decís. Lo primero es agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en esta mesa redonda y
Y bueno, como ha dicho Miguel Ángel, yo soy Laura, trabajo en Cáritas desde el 2006, llevo estando en distintos programas de Cáritas, pero en los últimos años he estado como responsable del programa de familia. Al decirme Miguel Ángel que participara hoy, pensaba un poquito en cómo hablar de la familia. ¿Se ve? ¿No? Ahora. Vale. De hablar de la familia de hoy. ¿Se ve bien, no? Sí, se ve perfectamente. ¿Lo veis todo desde atrás también? Vale. Bueno, pues se me planteaba la idea de cómo poder comunicar y haceros entender cómo está en estos momentos la familia en la actualidad. Para ello, creo que lo primero que vamos a hacer es la radiografía de las familias en España, ¿vale? Quiero comenzar haciendo un pequeño análisis de la realidad en la que veamos cómo nos ha afectado los cambios demográficos que hemos tenido y cómo, sobre todo, la crisis del COVID, como ha dicho Miguel Ángel, ha hecho que todas las familias se vieran muy afectadas. Como veis, en esta diapositiva aparecen en la sociedad española cómo ha cambiado de forma muy rápida y algunas tendencias generales que tenemos. Lo primero es el aumento de la esperanza de vida, pero con lo que conlleva el envejecimiento de la población. Se dice que en 2033 habrá de 1 de cada 4 personas que será mayor de 65 años. Otro de los cambios que más podemos ver y que hay más tendencia es las nuevas estructuras de los hogares. Cada vez tenemos más familias monoparentales. Hay 2 millones de hogares monoparentales y la gran mayoría sustentados por mujeres con hijos a cargo. Y luego, por otro punto, tenemos la baja natalidad. Sabemos que cada vez las familias y las mujeres están decidiendo tener los hijos a edades más tardías. Y además los niños que se están teniendo son bastante inferiores. Hablamos de 1,3 cuando para que haya un relevo intergeneracional tendrían que ser de 2,1. ¿Por qué? ¿Por qué que las mujeres cada vez tarden más en tener hijos? Sencillamente porque no tenemos un sustento económico suficiente, porque nos tenemos que plantear muchas veces si vamos a poder darles una buena vida a nuestros hijos cuando los tenemos, ¿vale? Con todos estos cambios demográficos y estas realidades que se nos presentaban, tendría que haber unas políticas, y voy a incidir mucho en ello, en las que realmente apostaran por eso, por el incremento de subir la natalidad. Políticas que apostaran por la conciliación de la vida laboral y familiar. Políticas que tuvieran en cuenta realmente el envejecimiento de la población, porque si no se apuesta por ello, llegará un momento que la curva ya se está cambiando, ¿vale? Y políticas porque pensaran en todo el tema de evitar la precariedad laboral. ¿Me vais a permitir que os enseñe esta diapositiva? ¿Sabéis lo que es? Es el barco del Titanic. Seguro que todos los que estáis aquí conocéis la historia, y si hay alguno que no la conoce me va a permitir que haga un poco de spoiler. El Titanic fue un barco que se construyó pensando que iba a ser el barco más grande que existiría y que sería un barco insumergible, es decir, nadie iba a poder con el Titanic. En el viaje inaugural iban más de 2000 y pico de personas, entre pasajeros de primera, pasajeros de segunda, pasajeros de tercera y de tripulación, ¿vale? Cuando a los 4 días del viaje inaugural se encontraron con un iceberg y chocaron con él. Al principio nadie pensaba y dice, esto no puede, es decir, este choque no va a hacer que este barco, que es insumergible, se vaya a hundir. Pero de repente, cuando empezaron a ver que el barco se estaba hundiendo, ¿qué pasó? Se creó una incertidumbre, miedo, para que al final la tragedia, que como todos conocéis, murieron muchísimas de las personas, de las que estaban en ese barco. De las 2000 y pico de personas que viajaban, solo 700 se salvaron. ¿Y sabéis quiénes son las que más se salvaron? El tanto por ciento que mayor se salvó fue aquel que viajaba en primera, porque consiguieron llegar a los botes salvavidas. Os lo voy a hacer esta metáfora porque con el COVID está pasando lo mismo. Cuando el COVID escuchábamos lo del tema de un virus, a que nadie pensábamos que nos iba a ocurrir aquí ni que iba a llegar a nosotros. Pero el virus llegó y se creó un momento para todos
un shock, como dice ahí, sin precedentes y muy desigual. Todos nos asustamos, todos tuvimos miedo en ese momento, pero luego, cuando ha ido pasando el tiempo, hemos visto que no a todos la crisis ha afectado de la misma manera. Ha habido personas que, bueno, tenían su bote salvavidas y que han podido ir saliendo poco a poco. Pero había familias en las que se encontraban muy afectadas por la crisis anterior del 2008 que no tenían esos botes salvavidas. Pues esa es la comparación que quería enseñaros, para que vierais cómo el COVID ha hecho mella en muchísimas de las familias. Y esas familias, las que peor se han encontrado, son las familias en situación de pobreza que hablamos. Yo siempre comento, y además más ahora, que esta crisis ha hecho que las familias no se vean afectadas solamente por los recursos económicos. La exclusión social ahora va mucho más allá, porque no es falta de que tengamos dinero o no tengamos dinero, que sí, pero también se han visto unas áreas, las familias han visto unas áreas muy afectadas como son la salud, la educación, la vivienda, el empleo, empleos precarios o empleo que no existía, el tema de la participación, la privatización material, el conflicto y el aislamiento. ¿Veis en la imagen una señora mayor? Podemos pensar, esta señora mayor tiene su pensión y no, ¿por qué va a estar en exclusión? Pues a lo mejor no nos damos cuenta de que esta señora mayor vive en un piso en el que se encuentra sola, que a lo mejor el ascensor en el que está no puede salir y no tiene a nadie para que le lleve al médico, no tiene forma de llamar por teléfono a un centro de salud. Todas esas cosas son las que han hecho que la gente entrara en exclusión social. Con ello, aquí veis, esta imagen representa un ascensor. El ascensor se ha averiado y el ascensor ahora mismo sí que permite bajar, pero no permite subir. Millones de familias que tenemos están en la primera planta, en la sociedad estancada. En esa planta, esos padres y esas madres ven como sus hijos no van a poder subir, no van a poder optar a otros derechos como otras familias. Van a ver cómo se está pasando lo que se llama la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que aquellos niños que se viven en pobreza van a tenerlo muchísimo más complicado que cualquier otro niño, con lo que conlleva la falta de que dejen sus estudios de educación secundaria y no los terminen, y que de mayor también tengan esa situación complicada. Luego tenemos a gente que estaría, las familias en la sociedad insegura, que están ahí, que no saben si van a poder salir o no van a poder salir. En cambio tenemos un grupito de familias que son las familias que están en la sociedad de oportunidades, que ellos sí se pueden ver como sus hijos pueden decidir. Esto nos enseña la desigualdad que existe en estos momentos, ¿vale? Y que también tenemos que trabajar para que todas esas familias que se encuentran en la planta más baja puedan optar a subir en otras plantas. Bueno, esto es un dato hace muy poquito, hablamos del FOES, es un informe que saca Cáritas Española y en el que se decía que hay 600.000 familias sin ingresos estables, familias que están con el agua al cuello, familias que no pueden pensar en un futuro ni en un proyecto de vida con una estabilidad. Esas familias intentan por todos los medios salir de esa situación, pero se les está poniendo muy, muy difícil. Pero como decía anteriormente, no solamente nos podemos quedar con la parte económica. Las familias están pasando por situaciones que les está afectando, como dice ahí, se les están viendo erosionadas. Las familias han tenido un gran impacto emocional. Todos los que estamos aquí seguro que nos ha pasado, que hemos pensado lo que nos está ocurriendo, cómo nos encontramos en estos momentos. Pero además ha habido otras problemáticas que se han visto y que llevamos viendo en estos últimos años. El tema de los conflictos en el hogar, Ángel luego hablará más de ello, pero hemos visto cómo la familia, la convivencia se ha ido erosionando poco a poco. Al final hemos estado mucho tiempo con la gente de nuestro alrededor y ha llevado a que hubiera peleas, a que hubiera muchas problemáticas dentro del hogar. Luego también hemos tenido el problema de la conciliación. Hay personas que han tenido que decidir si seguir en sus trabajos o no.
porque era imposible conciliar. Familias que estaban trabajando en economía sumergida, familias que trabajaban en sitios donde no se les permitía el teletrabajo. Entonces, la opción era o dejar sus trabajos, que era de lo que vivían, o dejar a sus hijos menores de edad y algunos sin edad suficiente para estar solos en casa. Y luego hay otro aspecto súper importante que nos está dejando a muchas familias fuera. Seguro que habéis escuchado lo del tema de la huella digital, la brecha digital. Sí, ahora cada vez más. Es decir, el COVID ha hecho que todo el tema online se trabaje cada vez más. Y hay mucha gente que no estaba preparada, mucha gente que no tenía las llaves para ello. Pues personas que a lo mejor no tienen las competencias suficientes o las habilidades para trabajarlo. Personas que no teníamos conexión. ¿Cuánta gente hay en zonas rurales que no les llegaba la conexión? Y personas que tenían, me están avisando del tiempo, y personas que no tenían a lo mejor los dispositivos suficientes. Esto ha hecho que esas familias no pudieran acceder a los derechos, a simplemente pedir una ayuda. Pues más rápido. Luego también hay dos colectivos que no quería dejar atrás, que son el colectivo de los jóvenes y el colectivo de los ancianos. Solamente rematar, el tema de los jóvenes llevan dos crisis consecutivas, la del 2008, como hemos dicho antes, y esta. Jóvenes que piensan que ven un futuro muy desalentador, jóvenes que no pueden emanciparse. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones para encontrar un empleo estable, ni siquiera para poder acceder a una vivienda que sea asequible. Sabemos todos cómo están los precios de la vivienda. Pero por otro lado están los mayores, nuestros mayores, que han sufrido un aislamiento no deseado, que han sufrido la soledad y que además encima está empezando a haber un término que escucharemos que es el edadismo, que se piensa, muchas de las personas, que los mayores no nos sirven para nada, que están en esta sociedad y que no son válidos, y entonces los queremos dejar para atrás. Con todo este panorama podríamos decir, desalentador el panorama, pero no. Las familias han sido fuertes todo este tiempo, ya han hecho estrategias, han elaborado estrategias para poder seguir. ¿Qué estrategias? Todos nos hemos agarrado, nos hemos apretado los cinturones y hemos recortado en alimentos, hemos recortado en ropa, hemos recortado en calzado, hemos recortado en el ocio para que así poder llegar a fin de mes. Con ello, desde Cáritas, siempre hemos querido dar soporte a las familias, y más ahora. Lo que creo que tenemos que hacer es escucharlas, estar cerca de ellas y poder dar apoyo tanto en necesidades básicas, apoyo emocional, apoyo en la crianza y en el apoyo tecnológico. Y ya para terminar, ante esto, creo que es fundamental el que todos tengamos un reto ante esta realidad, que es trabajar lo comunitario y la esperanza. Es importantísimo que este miedo que puede llegar, esta incertidumbre del presente que tenemos, no nos haga quedarnos parados y tener esperanza por trabajar esos vínculos familiares, tener esperanza también, os digo, por trabajar comunitariamente entidades sociales, administración y la sociedad en general, para poder hacer que estas desigualdades desaparezcan y que las familias estén cada vez más unidas. Me vais a permitir, y ya de verdad termino, leer esta frase del Papa Francisco, que creo que va muy bien con el lema que de estas jornadas, que como sabéis es la familia un bien a proteger. Os lo leo. La familia es la primera escuela de los niños, es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presenta a sus ciudadanos. Con ello, os doy las gracias por haber escuchado. Bueno, buenas noches. Yo creo que, Laura, agradecerte, realmente nos podíamos haber puesto de acuerdo, pero no nos conocíamos, porque muchos de los elementos que vamos a reflexionar, pues lógicamente, tienen mucho que ver con lo que estábamos haciendo. Le decía a Miguel que
porque Miguel insistió mucho en que le diéramos un toque positivo a lo que íbamos a reflexionar esta noche, ¿no? Después del día 24, del pasado 24 de febrero, de hoy hace una semana, es muy complicado, realmente, ¿eh? Pero aún así vamos a intentarlo. Decirles que soy José María Izquierdo, soy un antiguo militante de la JOT durante muchos años, fui responsable regional y en algunas responsabilidades estatales, y que para mí es un placer además estar aquí en el ámbito de Aldea Moret por muchos motivos. En primer lugar, porque estoy en el seno de una asociación de vecinos tan importante las asociaciones de vecinos, precisamente para abordar muchas de las redes de solidaridad que estaba comentando mi compañera. Yo trabajé mucho en la asociación de vecinos de mi barrio, allí en Plasencia, de donde yo soy, y era básico, fundamental, para ahondar en aquellos sitios y en aquellas cosas que otras organizaciones no pueden llegar. Por tanto, estoy más que satisfecho. Y en segundo lugar, pues porque estoy en Aldea Moret, estoy en este edificio que tantas veces me ha hablado mi mujer, que ya ha llegado, que está ahí atrás, no sé, porque mi mujer es de aquí, de Aldea Moret, es un barrio obrero 100%. Hay que recordar los orígenes de este barrio, un barrio minero, un barrio que está levantado por tanta gente, entre ellos el bisabuelo del abuelo y el bisabuelo de mi mujer, y por mi suegro, que yo tanto lo quise y que tantos años cortó el pelo aquí en este barrio. Por tanto, me siento en mi casa. Lo siento, Miguel, pero tenía que hacerlo porque me siento en mi casa, ¿no? Cuando yo estaba reflexionando un poquito sobre qué podíamos plantear, qué apuntes podíamos plantear en esta intervención, no podía pensar lo que pasó hace una semana. El monstruo de la guerra ha vuelto a Europa. El monstruo de la guerra nos ha tocado, y nos ha tocado muy fuerte. Ya veremos a ver cómo termina esta situación. En estos momentos, millones de familias, que es un bien a proteger, millones de familias están sufriendo la situación de guerra. Lo estamos viendo por los medios de comunicación. Pero no nos olvidemos de que no solamente en Ucrania, esto está sucediendo en Siria desde hace muchos años, está sucediendo en Líbano, está sucediendo en Afganistán, sucedió en Irak. También es para reflexionar, desde una perspectiva también de las atenciones a la familia, cómo hemos actuado con los que venían de otros continentes, a cómo estamos actuando con los que vienen de aquí de Europa. Son también elementos para reflexionar, porque hay cuestiones que, verdad, Ángel, nos sorprenden mucho de cómo, en función del color de nuestra piel, a veces los medios de comunicación y nuestra sociedad actúan. La familia es la misma. Las personas que huían de Irak, que estaban en las fronteras, las que huían no hace tanto tiempo de Siria, que siguen entre nosotros, no son tan diferentes, son exactamente igual a lo que está pasando ahora en Ucrania. Sin embargo, hay países que inmediatamente han abierto sus puertas, mientras que siguen cerrándolas para aquellas personas racializadas. Además, hay que tener otro elemento que nos tiene que hacer reflexionar, y es que en el suelo europeo vuelve a haber guerra. Y las guerras en Europa son complicadas porque inmediatamente tienen una dimensión o adquieren dimensiones mucho más amplias. Y más cuando uno de los contendientes, en este caso Rusia, es una de las mayores potencias militares del mundo y además nuclear, ¿vale? No os podéis imaginar, yo sabéis que trabajo en un instituto, durante mucho tiempo estuve trabajando en otras funciones, pero estoy en un instituto, cómo está afectando esta situación a los jóvenes, a los chicos, que no habían visto nunca ni se lo habían imaginado una situación de esta. El impacto que está teniendo, pues que algunos me están diciendo cómo es un refugio nuclear. ¿Y por qué no podemos tener un refugio? ¿Y qué pasaría si en su casa, claro, los niños están viendo lo que está sucediendo? Por tanto, las familias en estos momentos vuelven a encontrarse con una nueva situación que me hace todavía más difícil poder tener un planteamiento más positivo. Y ya para finalizar esta introducción, vuelven a sonar discursos donde lo militar, donde la militarización, donde el gasto militar vuelve a recobrarse.
Alemania ha dado el primer paso. Eso tiene unas fiestas, ¿no? Tenemos que ponerlo todo en la balance. Si vamos a rearmarnos, si vamos a comprar tanques, si vamos a comprar misiles, si vamos a comprar todo ese tipo de cuestiones, de algún sitio va a salir y de algún sitio hay que quitar, ¿no? La economía es así, ¿no? Y mucho me temo que va a salir de donde siempre. Hay algunas reflexiones que ya ha hecho mi compañera y que voy a pasar por alto, pero sí quiero decir que achacamos al coronavirus cosas que ya estaban ahí. Y esto es importante reseñarlo, porque la crisis del 2008 nos golpeó profundamente, y en nuestras sociedades y en nuestros barrios golpeó profundamente. Lo golpeó con la solidarización de las pérdidas. Millones y millones se fueron a tapar agujeros que no habíamos creado nosotros, y tuvo como consecuencia la devaluación del factor trabajo, reformas laborales, recortes en prestaciones, recortes en subsidios, recortes de todo tipo, recortes en sanidad, en educación, en un montón de circunstancias que han hecho que muchas familias, ya lo decía ella, se encontraran debilitadas. Y claro, cuando ha llegado el coronavirus, ha tocado y ha atacado más al débil. Se dijo durante mucho tiempo, acordaos, en la primera época de la pandemia, de que la pandemia no iba a afectar a todo por igual. ¡Qué mentira! No, los del Titanic, que decía ella, no murieron los de arriba igual que los de abajo. La pandemia no ha afectado igual a todo el mundo. A los que venían siendo golpeados por las crisis, por el paro, por la exclusión, por las distintas situaciones, les ha golpeado más. Aquellas familias que estaban en el umbral de la exclusión o que se encontraban incluidos pero precarios, no les ha golpeado igual. Les ha golpeado doblemente. Al mundo del trabajo le ha golpeado doblemente. Las familias de las que estamos hablando, pues viven del trabajo. Si tenemos un trabajo precario, si tenemos unos salarios, estamos en la comunidad con los salarios más bajos de toda España. Se lo digo a Jesús para que vaya situándose donde le han enviado, ¿no? Es decir, los salarios más bajos de todas. Si tenemos esa situación, pues lógicamente nuestras familias van a sufrir mucho más. Y eso estaba antes del coronavirus, porque esta crisis, como todas las crisis, nos sirve simplemente en muchas ocasiones de espejo, que nos refleja nuestras potencialidades y nuestras debilidades. ¿Y qué debilidad nos ha mostrado esta pandemia? Pues nos ha mostrado que la sanidad es fuerte, menos mal que hemos tenido esta sanidad que nos ha defendido, que ha sido elemental, pero también que tiene carencias. No voy porque sé que alguien va a hablar después, que tiene carencias, por ejemplo, con el tema de la salud mental. Algo que yo, en mi instituto, con los chavales, con las familias, que estoy todos los días trabajando, lo estoy viendo. La protección a la infancia. No solamente la protección, por supuesto, a los mayores, pero la protección a la infancia yo lo estoy viendo de una manera absoluta. Es decir, las familias están en muchas ocasiones en situaciones de desamparo a la hora de tener capacidad de educar, de tener instrumentos para educar a sus hijos de una manera adecuada. Ya lo ha comentado ella, no lo voy a seguir yo comentando. Por tanto, el espejo nos ha devuelto esta realidad. ¿Y qué nos dice el espejo? ¿Qué nos está mostrando? Pues haciendo referencia también al informe FOESA con respecto al impacto del coronavirus con respecto al 2001, nos dice que la suma de la crisis del 2008 más la suma de la crisis del coronavirus nos lleva a 4 millones de hogares, 4 millones de familias en riesgo o en exclusión en sus distintos niveles y a 11 millones de personas. Estamos hablando prácticamente de un cuarto de nuestra población. Si eso lo trasladamos a nuestra realidad de Extremadura, de aquí, de Cáceres, pues podemos encontrarnos con una realidad ciertamente muy preocupante. Y esos son datos que están ahí en función de datos absolutamente objetivos. Claro, ella lo decía, tenemos un problema. Cuando pasamos
abajo, al ascensor ese que ella comentaba, después qué difícil es subir si no existe una estructura de apoyo para que podamos reflotar en esas situaciones. Y ahí las asociaciones de vecinos, la parroquia, la organización, la autoorganización es fundamental, y por supuesto la red de apoyo institucional es fundamental para que las familias puedan salir a flote. El paro. Afortunadamente ayer, pero a ver cuánto dura con lo que se nos viene encima. No sabemos cuánto dura, pues sabía que habíamos disminuido el paro en nuestra comunidad autónoma y en la provincia de Cáceres de una manera importante. Refiriéndome a datos exclusivamente del cuarto trimestre de la EPA, que para mí es el referente de 2021, sabía que estábamos en Extremadura en un 18,94%. Pero ojo, el 22,6% eran mujeres, el 16,19% eran hombres, y prácticamente la mitad de nuestros jóvenes estaban en desempleo, el 46,4%. Claro, es muy difícil, así como bien dice el Papa, por ejemplo, que haya una cultura donde la familia pueda enraizar y pueda desarrollarse. Después decimos que nuestros jóvenes es que no, bueno, en la precariedad más absoluta es muy difícil. De la precariedad laboral ya lo ha comentado la compañera, que ya me han dado el toque. La inflación. Ayer salía el 7,4% de lo que va de año, que se suma al 6, y pico del año pasado. Eso tiene una consecuencia directa, y esto va a ir a más. No puedo decir otra cosa, va a ir a más, porque los combustibles van a seguir subiendo, el gas va a seguir subiendo, la electricidad va a seguir subiendo. Según la OCU, el año pasado la factura eléctrica que todos hemos pagado y que todos hemos tocado, pues subió un 40% de media en todos los hogares, en todas nuestras familias. Eso quiere decir que hay muchas familias que no pueden encender el calefactor, que hay muchas familias que no pueden tener unas condiciones de vida dignas, que hay muchas familias que tienen que volver al pico, que por aquí sabemos lo que es, para poder calentarse. Y eso es así. Y esas son las consecuencias directas que con la guerra, lejos de atenuarse, se van a disparar. En el ámbito de la educación, la brecha digital, lo ha comentado la compañera. Si algo queda claro en la pandemia, y lo tengo que decir bien claro, es que fue un gravísimo error no incorporar lo antes posible a los menores a los institutos y a los colegios. Ha sido tremendo el impacto que ha habido. No es lo mismo estar en el vagón, estar en primera que abajo. No es lo mismo pasar el confinamiento y el encierro y todo este tipo de situaciones en casas precarias, sin los instrumentos básicos y sin conectividad. El fracaso escolar está siendo galopante. Aparte de que se vea más o se vea menos con las medidas de poder pasar con alguna asignatura más, pero eso no va a solucionar el problema. Va a ser tremendo porque hay chicos que se desconectaron directamente y les está costando, y yo lo estoy viviendo diariamente en mi instituto, les está costando retomar esa realidad una barbaridad. Y, ojo, a pesar de que está disminuyendo, la educación y el grado de educación sigue siendo un instrumento básico de integración. Y si los hijos, como bien decía ella, de quien menos posibilidades tienes, están desenganchándose del sistema educativo, pues más difícil lo van a tener para el futuro. Y eso yo lo veo todos los días en mi instituto. Soy educador social y estoy en un instituto, aunque no es de esta provincia, pero estoy en un instituto de Alburquerque y lo estoy viendo. Y yo sé, hablando con mis colegas, que es algo que está sucediendo en todos los lados, ¿no? 4 propuestas, porque no voy a hablar ya de la conflictividad familiar, ya lo ha comentado ella, yo lo estoy viendo diariamente y es lógico. Es lógico. El conflicto, la situación de precariedad, todas estas situaciones hacen que confluyan en problemas, y problemas muy serios en el seno de las familias.
Por eso quiero hablar de algunas propuestas siendo lo más positivo posible, siguiendo las instrucciones de Miguel. Y es, por un lado, la necesidad de reforzar los servicios de apoyo a la familia. En este sentido, a lo que nos toca a los que estamos aquí, tanto en el ámbito de la asociación de vecinos, detectando aquellas familias que lo necesitan, desde el ámbito de la parroquia, y en todos los sentidos, no solamente desde la perspectiva de elementos materiales, también de elementos educativos. Estamos teniendo, y sobre todo en las familias más desfavorecidas, a veces es contradictorio, pero es así, la contradicción en estos contextos sucede, un grado de ciberadicciones en los chicos que han estado desconectados del sistema educativo, pero que se han enganchado a todo tipo de dispositivos, de juegos, de videojuegos, de apuestas. Estamos teniendo un grado de afectación tremendo. No es baladí lo que pasó en Elche cuando le cortaron a este muchacho la wifi, no es baladí. Hay dependencias sin sustancias. Y eso está sucediendo. Y las familias, los padres y las madres, no son en muchas ocasiones conscientes ni tienen la capacidad o tienen la perspectiva para ver lo que ahí está sucediendo. Y está sucediendo. Está sucediendo más que de lo que parece. La formación en ese tipo de historias, en ese tipo de formación a la familia es fundamental para actuar sobre esos elementos que están ahí sucediendo. El acceso a la vivienda y algo que me parece que es importante reseñar, ¿no? La crisis solamente enseña a aquel que está dispuesto a aprender. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en todos los ámbitos organizativos que estamos que solamente el trabajo por el bien común es el que mantiene la vida. La guerra no mantiene la vida. Lo estamos viendo. El egoísmo, la destrucción del planeta, el no cuidarnos y no cuidar a los demás, no. Por tanto, desarrollar mecanismos donde podamos interactuar y tener claro que solamente el bien común es el que nos cuida y es el que mantiene la vida, me parece esencial. Proteger los bienes públicos, proteger las instituciones públicas, defenderlas, porque son, con todas sus dificultades, con todos sus elementos negativos, son un verdadero sustento, que hubiese sido de nosotros, y lo estamos viendo, de esos países que no tienen un sistema, por ejemplo, de salud, ¿no? Etcétera. Es decir, defender lo público es esencial, porque es el mecanismo, el instrumento que tenemos las familias normales para poder estar integrados de manera plena, ¿no? Y una cuestión que me parece clave, ser conscientes que somos vulnerables y que tenemos límites. Tenemos límites. Eso nos hará ser mejores, tanto como sociedad, como, sobre todo, en el cuidado del medio ambiente o lo que está sucediendo en estos momentos. Y ya para finalizar, hacerlo también con unas palabras del Papa Francisco que van en esta línea precisamente. No nos encerremos en nuestros intereses, busquemos el interés general, ¿vale? O, mencionando el propio Papa a San Ignacio, pongamos el amor a trabajar con las manos más que con las palabras. Muchas gracias. Bueno, pues ha llovido, ¿verdad? Pero poco. O alguno ya se ha quejado. Bueno, yo traigo ayuda, así que espero que... la presentación que he ido haciendo, si alguien la quiere, está a vuestra disposición, ¿vale? Se va a dejar en el ordenador, con lo cual la podéis retomar.
deciros, bueno, pues sabéis en dónde estamos. Lo que se nos había pedido era precisamente esto, cómo está afectando a la familia la situación actual de la salud mental. Entonces vamos a este tema. Precisamente ha pasado, por fin, a primer plano. Eso lo tenéis que tener claro. La pandemia ha traído secuelas en ámbitos que van más allá de lo corporal, de lo material. Y de pronto nos hemos dado cuenta de cómo están nuestras cabezas. Me preguntaba Laura antes, ¿cómo estás? Y digo un bien y siempre lo aclaro, bien con las circunstancias en las que tenemos. Uno no sabe de si ese bien pues estás diciendo estupendo, tal, o estás diciendo pues eso, que tienes debilidades. Las dificultades laborales, familiares y la soledad de este tiempo de pandemia pues han derivado en que la salud mental se haya debilitado. Se ha visto un aumento de los trastornos mentales, aumentos de tipo ansioso, depresivo, insomnios. Todo esto son datos que he ido sacando por ahí. Yo no soy especialista de esto, ¿vale? Así que en algún tema conozco un poquito más, pero trastornos por insomnio, trastornos obsesivos compulsivos, muchas adicciones, luego hablaremos un poquito de ello, principalmente, fijaos, a fármacos relajantes, y entre ellos pues también está el tema del alcohol, ¿no? Parece ser que el insomnio ha crecido, y para eso una de las cosas que más se han vendido en este tiempo ha sido pues esos somníferos para por la noche pues, poder descansar. Y la expresión más dramática de esta salud mental que como sociedad tenemos pues ha sido el aumento de las conductas suicidas. La violencia familiar, que sería uno de los temas que están afectando, como no, pues a la familia, pues ha dado consigo, os doy así algunos datos, pero creo que es uno de los temas que más tenemos a flor de piel. Quien no conoce a alguna familia que esté sufriendo y quien no conoce a alguna mujer pues que tenga esas medidas que indicamos aquí. Fijaos, en el tercer trimestre de 2021, 40.000 denuncias. Cada hora se denuncian 17 casos de violencia de género en España. Y esto es lo que más me ha impresionado. Y cada 4 horas una violación. O sea, estamos fuera de lugar. Los cuerpos policiales protegen a 4.000 víctimas más que a finales de 2020. O sea, tenemos policías que tienen que estar protegiendo a mujeres. Bien, pues todos estos datos nos llevan a estremecernos y a decir, basta ya, ¿no? 43 mujeres fueron asesinadas el año pasado. Desde 2013, 1.118. Dice el Papa Francisco, cuánta violencia hay contra las mujeres. Herir a una mujer es ultrajar a Dios que tomó la humanidad de una mujer. No cabe ninguna razón para el tema de la violencia de género o cualquier otra violencia en las casas. Imaginaros todas las situaciones. Recursos. Desde luego el 016 y la Iglesia ofrece, entre otros recursos, podríamos hablar de otros muchos, pero especialmente lo que es el Centro de Orientación Familiar, que si la dirección está bien, pues está ahí en Diego María Crehuet. Ahí tenéis un teléfono, son una serie de voluntarios desde la Delegación de Familia y Vida que, bueno, pues atienden a las familias con situaciones difíciles para que no se llegue precisamente a estos extremos. Anorexia y bulimia, pues deciros que también, ¿cuál ha sido el tema? Que la crisis de la pandemia lo que ha hecho ha sido que la familia se diese cuenta de que el chico o la chica tenían problemas de este tipo de alimentación, porque claro, había que estar juntos, y pues se han reconocido como mucho más. 400.000 personas sufren algún trastorno de la conducta alimentaria.
imaginaros todo este problema, imaginaros todo este tema a nivel de la familia, todo eso pues que hace sufrir, sufrir. El Papa desde luego no insiste en el tema y lo único que encontré, por así decir alguna cosita, es la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, pero que todo esto se llega a través del médico de cabecera y tienen la Mejostilla, tienen el centro de salud especializado para ello. El suicidio. El suicidio, como nos dice este psiquiatra, han aumentado las urgencias por ingesta de pastillas, cortes o intentos de ahorcamiento en jóvenes. Hay que hablar del suicidio. La pandemia lo que nos ha hecho ha sido poner la salud mental en el candelero y, como decía José María antes, pues resulta que como habíamos desmantelado la sanidad, pues nos hemos encontrado que pues en el tema del suicidio también, otro de los temas que la pandemia nos lo ha puesto ya claramente delante. La salud mental hay que tratarla desde el colegio. El año 2021 es el año en el que ya se empezó a hablar sin tapujos del suicidio. Se empezó a quitar ese mito de que si no se habla, pues la gente no se entera y no llega. Eso ya desapareció. Bueno, 3.941 suicidios en España hubo en el año 2020. 3.941. Demasiados. Y deciros, en Extremadura también, esas son las estadísticas de Extremadura. Bueno, deciros que ante los problemas, eso de la autoorganización me ha gustado mucho, podemos hacer, podemos salir al campo. Entonces, yo me voy a callar 3 minutos, no le voy a dar más, y Pedro Moreno, que está aquí con nosotros, que para eso lo he contratado, nos va a hablar de qué bonita es la vida. Pedro, bueno, ponte por aquí que te vea la gente. 3 minutos tienes. sí. Ponle el micrófono. Muchas gracias a Ángel, por invitarme a contar algo sobre nuestra asociación, Qué bonita es la vida. Bueno, fue en el 2016, después de algunos problemas también de suicidios en familias cercanas y tal, donde nos decidimos de alguna forma a organizar esta asociación, ¿no? que tenía como objetivo prevenir el suicidio como realmente plantea la ONU, ¿no? Entonces, nada más terminar de rellenar los estatutos, meter a Antonio Floriano, que era médico, y algunas personas más en la junta directiva, visitamos al sucesor de... Al antecesor, perdón. Sí. Al antecesor, don Francisco Cerro Chávez. Y él nos abrió las puertas del obispado para trabajar este asunto. En aquel año, en el 2017, conseguimos que la Junta hiciese el primer plan de abordaje de la conducta suicida de Extremadura, que de alguna forma Ángel lo ha puesto aquí. Bueno, ahí hace un pequeño diagnóstico sobre el suicidio en Extremadura, en las dos provincias, donde más o menos dice que son más los hombres que las mujeres, o sea, es decir, digamos, la violencia de género en el masculino, o sea, es decir, en la lucha masculina, pues digamos, los hombres se suicidan más que las mujeres. Habla de la asociación. Bueno, la asociación ha empezado de alguna forma a hacer, bueno, pues, trabaja en el proyecto que también, o sea, participa en las reuniones del Plan Vive, que es un plan en el cual está el ayuntamiento y organizaciones, instituciones como la Junta de Extremadura y algunas instituciones alrededor de la salud mental que trabajan en Cáceres. Y bueno, se está desarrollando ahí, por ejemplo, ahora mismo se está formando a trabajadores del ayuntamiento para que de alguna forma puedan tratar este asunto. Nuestra asociación de alguna forma trabaja la prevención del suicidio desde pequeñas colaboraciones. Estamos haciendo algunas actividades en la parroquia de Ángel, el Espíritu Santo, con Pedro Collado, que es médico,
realizamos algunas relajaciones, puertos de psicóloga, hemos de alguna forma participado recibiendo algunas personas afectadas por este problema, y bueno, eso que es como un grupo social, la sociedad civil de alguna forma organizada para que podamos tratar este tema, ¿no? O sea, es decir, la nueva lucha de clases es prevenir los suicidios en la humanidad, y bueno, pues eso, dar un poco de esperanza en estos tiempos de Cuaresma para que sembremos la paz, ¿no? Porque la paz se siembra, y bueno, pues muchas gracias por permitirme hablar. Muy bien. Bueno, asociación Qué bonita es la vida. Muy poquita gente estamos, así que si alguien quiere ser voluntario, bienvenido. El tema del acoso, del bullying, yo alucino, luego si te preguntan, contestas. Ahora no, que Michelle está aquí con el acoso y el bullying es otro de los temas que a uno le impresiona cómo está influyendo en el tema de la salud de nuestras familias, y especialmente por el tema de la salud mental, ¿no? 1 de cada 4 niños de Extremadura reconoce haber sufrido acoso en el colegio. 1 de cada 4. Que luego lo van a sufrir después en casa en silencio, o si son capaces de contarlo a los padres, imaginarás qué situaciones. Solo el 20% de las víctimas declara haber recibido ayuda. Es otra de las cosas que con dificultad. Ahí tenéis los datos, no voy a entrar yo en ello, ¿no? Y ciertamente ese acoso dentro de la Iglesia nos avergüenza, el Papa lo dice en voz alta por todos, el tema de la pederastia, el tema del abuso de aquellos que pues, se consagraron a Dios y han abusado de menores, ¿no? Por eso, para hablaros del acoso y del bullying, quien mejor puede hablarlo es una madre, y Castillo, Maribel y Castillo, que están con nosotros y han fundado la asociación ACOES hace nada, así que os doy la palabra y ya sabéis. Maribel, ¿vas a hablar tú? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Maribel. Vengo acompañada del tesorero Castillo y nosotros formamos ACOES. ACOES es una asociación nueva, llevamos ni año y medio siquiera, y nace en la parroquia del Espíritu Santo. Yo soy madre de un niño de 15 años y mi hijo sufre de bullying y acoso después de la pandemia. Mi hijo es agredido, a mi hijo le partieron el labio, mi hijo tuvo ciberbullying, a mi hijo le echaban gel hidroalcohólico por la cara y por el pelo. Mi hijo llegó a ser el juguete del aula de todos los niños. Yo ya me vi obligada, como Ángel sabe, a poner una denuncia ante la comisaría de policía porque mi hijo llegó un momento que ya no quería ir al colegio, ni quería nada porque tenía miedo a su agresor que estaba dentro. Yo llevaba padeciendo con esto más de 5 meses, yo todos los días hablaba con el tutor porque no me dejaban entrar por el tema del coronavirus y el tutor miraba de lado. Nadie quería saber nada y yo tenía un gran problema con mi hijo. Bueno, pues nada, entonces yo me puse a buscar por Cáceres si había una asociación, había algo donde yo pudiera dirigirme, porque yo me veía muy desamparada por parte de profesores y por parte de todo el mundo. Entonces, un sábado, pues yo me dirigí con una gran pena a la parroquia del Buen Pastor y yo le comento a Ángel el pesar que tengo y yo le pedí ayuda y dije que me ayudara por favor porque yo quería hacer algo para que cuando llegara un problema de estos a cualquier hogar que te puede llegar, pues que las madres y padres no se sintieran como yo me sentía, porque yo no sabía dónde acudir. Formamos ACOES, la primera persona a la que yo llamé, que fue a Castillo, me dijo para adelante, bueno, también Ángel, y poquito a poco fuimos trabajando y
nada, tenemos ya nuestros proyectos hechos para entregar a los colegios. Y bueno, en los colegios que nos dejen entrar, la asociación de ACOES se crea sin ánimo de lucro, solamente para que cuando llegue un problema de esta casa, nosotros no vamos en contra de profesores, no vamos en contra de nada, simplemente que cuando haya un problema, con un niño, con una niña, da igual, el problema se ataje desde el principio. Que no llegue a donde llegó mi hijo, a ser agredido, con el labio roto, con todo, no hay lugar a eso. Hay 200 suicidios al año por bullying y acoso escolar aquí en España, probado estadísticamente. Somos el 7º país en Europa donde más casos de bullying y acoso hay. Nosotros no somos políticos, solamente que queremos concienciar y escuela de padres, porque verdaderamente los padres necesitan que les enseñemos valores para que a los niños se les eduque en valores. Bueno, podría hablar mucho más, pero ya me da el toque. Y bueno, pues eso, que estamos a disposición de ustedes, luego les daremos unas tarjetas, que ojalá que no nos necesiten nunca, pero si alguna vez les pasa algo a sobrinos, a nietos, a quien sea, estamos aquí. Y quiero aprovechar ya solamente una cosita, darle las gracias a Ángel porque nos ha abierto las puertas de la parroquia, porque nos reunimos en un salón donde hacen los niños las catequesis. Y ya está, y adiós. Y por último, pues otro tema que son las drogas. Las drogas, ya sabéis toda la situación, yo creo que las conocemos. No nos cae de sorpresa el que todo esto, que en principio durante la pandemia ha estado ahí más oculto, más cerrado, hacia adentro. El alcohol creció mucho dentro porque, claro, eso sí se podía, el trapicheo, el menudeo de drogas, bueno, pues ahí el consumo de alcohol, de cannabis, de cigarrillos, el tema del tabaco también creció mucho. Bueno, pues ahí tenéis los datos. Las nuevas tecnologías, ya se indicaba antes. Algo bueno y positivo como es llevar el móvil, pues en algunas personas se convierte en una adicción. En un mundo condicionado por adicciones y virtualidad nos asusta ser libres. Y de ahí, de ese susto por la libertad, probablemente vienen muchas de las adicciones que todos podemos tener. Porque esto ya se nos está metiendo incluso a los que estáis aquí, de ciertas edades, a todo Jesús también. Bueno, no lleguéis a eso. Bueno, pues para ese problema que está afectando desgraciadamente a las familias, la diócesis de Coria Cáceres y de Plasencia ya hace 27 años fundaron el Centro Santa Bárbara, Proyecto Hombre, le conocemos. En este Proyecto Hombre el método es terapéutico educativo, va hacia el interior de la persona para llegar a ver el porqué, qué hay ahí dentro, qué ha fallado, qué ha fracasado en esa persona y sacarla del tema de las drogas. Por eso, aquí, bueno, podríamos hablar de la cantidad. Ese es el centro que tenemos, centro terapéutico en la Sierra de Santa Bárbara, allá en Plasencia. Y ahí tenéis teléfonos y demás. Luego, si alguien lo quiere, pues también. Datos del día de hoy. Pues que sepáis que tenemos 56 personas que están en estos centros. A nivel terapéutico, a nivel de ambulatorio, perdón, son 46. Y 10, los 10 restantes están en la comunidad terapéutica. De lunes a viernes están en este local, en esa casa que estáis viendo. Los demás van, tanto en Plasencia como aquí en Cáceres, van a una terapia de grupo, están 1 hora, 2 horas, tratan con la terapeuta y se vuelven para casa. Se está trabajando con cocaína, con alcohol, se está trabajando también con menores,
Pamica, todos estos chavales que pasan ampliamente de todo, pero que el juez les condena a, pues hay gente que pasa por aquí, por en nuestro servicio de Proyecto Hombre. Y bueno, pues deciros que hay otros muchos problemas, hay otras muchas dificultades, pero, y yo pongo, y no puedo devolverles la pelota, pero sí que es cierto, yo a Pedro le conocía por allí de la Huerta del Marco, pero cuando se echó para adelante en estas cosas y en otras, pues hay que apoyarle, Un hombre sencillo, pero ahí dinámico. Maribel, pues yo pensaba que solo iba a misa los sábados por la tarde y que con Sasa, que es un encanto del muchacho, bueno, pues mira. Castillo, pues eso, aparte de recoger espárragos por ahí y de andar bueno, pues eso, que valéis mucho y que podéis mucho. Entonces, en esa línea de hacer cosas, animaos, y ya tenéis aquí un buen ejemplo. Gracias. Bueno, pues yo lo primero que os doy las gracias a los 3 más 2 por que habéis hecho un esfuerzo. Yo entiendo, pero creo que ha quedado suficientemente claro y suficientemente expresado el lema de esta jornada. La familia, un bien a proteger. Todo esto que está pasando en una familia desestructurada, sin amor, ¿a dónde va? Creo que nos han presentado una realidad que no es para asustarse, que es para decir, o fortalecemos el bien común, o fortalecemos el amor y la unidad en la familia, o todo esto va a tener unas consecuencias que ya las estamos viendo, ¿no? Pero van a ir cada vez a más. Yo le doy las gracias a Laura porque de sus 15 minutos nos ha regalado uno. A José Mari se comió el de Laura y los otros 4. Y Ángel se ha comido ya el resto que quedaba, que era el tiempo que nos quedaba para el diálogo. Y es que la norma que nosotros tenemos es que de la hora y cuarto no podemos pasar porque empezamos a levantarnos para irnos a hacer la cena y no sé qué. Una palabra se puede decir solo. No, una palabra que voy a dar yo ahora a otra persona y luego ya sí se puede preguntar. No obstante, si alguna cosa queda de pregunta, apuntarla y mañana continuamos. Mañana, ¿qué es lo que mañana vamos a intentar reflexionar? El documento que la Iglesia nos ha regalado sobre el amor y la alegría del amor en la familia. Vamos a intentar entrar ahí. Hoy han sido todas la lluvia, esto ha sido una tormenta. Y ojalá venga y se aplique el tiempo, ecológicamente hacer una tormenta también de agua. Pero mañana lo que queremos es entrar en la serenidad de decir, esto tiene un fondo que tenemos que calar, que tenemos que hacer para que germine, y germine bien, ¿vale? Pero es que esta noche han confluido muchas cosas. Y tenemos aquí a don Francisco, es que como me ha sacado a Francisco ya se me iba. Tenemos a don Jesús Pulido, que está con nosotros, y yo sí que quiero que os salude, ¿no? Entonces, yo te dejo mi silla, no porque sea la mía, sino porque dice en la iglesia, decimos que donde está el obispo, los demás. Apaga el proyector millonario para que no... Eso me levanta. Pues si no... Buenas noches a todos y muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Que para mí pues es muy importante de encontrarme con todos ustedes. Yo creo que es la primera actividad que tengo así durante esta semana y media fuera de la iglesia, porque también cuando estuve en Cáritas pues era la iglesia, pero aquí es una asociación de vecinos, ¿no? Y me alegro mucho de que esta sea la primera actividad. Yo quería felicitar a la Pastoral Obrera, a Miguel Ángel, por la pertinencia que he visto del tema, por su valor social y también porque me he dado cuenta que no estamos fuera de la realidad, sino que salimos al encuentro de las necesidades de las personas. Y también por las citas que han hecho prácticamente todos del Papa Francisco, pues tenemos que reconocer que es un guía para todos nosotros, que nos está marcando el camino, que con sus escritos nos está diciendo por dónde tenemos que ir, cuál es la sensibilidad y eso pues tenemos que agradecerlo. Miguel Ángel empezaba hablando de que la situación
social del coronavirus pues ha puesto de manifiesto la importancia de la familia, y mañana se hace una presentación. Pero se hace la presentación porque hace 5 años ya, no ahora, sino hace 5 años, el Papa escribió pues esta exhortación apostólica después de hacer los sínodos, ¿no? Y este 19 de marzo se cumplen los 5 años y va a hacer incluso un encuentro con la familia luego en julio, ¿no? Me parece que es cuando el día de Santa Ana, el día de... El 16 de julio. Sí, el 16 de julio. Y bueno, yo lo que he podido percibir aquí es que aunque a veces parece que la familia tiene muchos problemas, pero la familia no es un problema, la familia es la solución de los problemas. Y cuando fallan otras instituciones, es la familia la red que recoge, ¿no? Lo han dicho aquí, es el hospital de campaña, es la escuela para los niños, ahora que no ha habido, las escuelas no tenían presencialidad, los padres eran los maestros. Cuando a los ancianos no los recogen en los hospitales o incluso en las residencias, pues es la mejor residencia. Han sacado un documento también precisamente inspirado por el Papa, como diciendo a los ancianos, el último recurso es llevarlos a la residencia, los mejores que vivan en la propia familia, donde son mejor acogidos y tienen mayor dignidad, ¿no?, para vivir. Y bueno, pues la familia también es la que supera esa brecha generacional entre los ancianos y los jóvenes, y son 3 generaciones las que conviven, donde se supera también la discriminación incluso por sexo, ¿no? A mí me llama la atención que el Papa, el lenguaje que usa en sus documentos, recoge un poco como el lenguaje de la familia, ¿no? Él cuando habla en Laudato Si no habla de la aldea global, habla de la casa común. El mundo es una casa, la casa donde vive la familia. Y cuando habla de los habitantes de la casa, pues habla de fratelli tutti, de que todos somos hermanos, ¿no? De que no habla de que somos vecinos o de que somos asociados, somos hermanos. Y hace como una traspolación, ¿no?, de los valores que se viven en la familia a la sociedad, que han dicho, tenemos que acentuar lo común, prácticamente lo han dicho todos, ¿no? Y esto es, pues, esos valores que se sustentan en la familia, que se sustentan en el amor, pues que se puedan transportar a la sociedad, ¿no?, que es lo que la une y lo que hace que surjan, pues, interés por lo que es de todos. El Papa hablaba de amistad social y fraternidad universal, ¿no? Hay por ejemplo, Lombardi, de Por un mundo mejor, que era un movimiento que surgió en Italia y por los años 60, que decía él, este mundo ha cambiado desde la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hablaba de égalité, liberté y fraternité, ¿no? Dice, pues se han desarrollado 2 tipos de sociedades, unas que están basadas en la libertad, en la iniciativa privada, en la competitividad de las personas, otra que está basada en la égalité, todo el mundo es igual, para todo el mundo lo mismo, pero ninguna ha cultivado la fraternité, y es lo que nos falta para que las sociedades sean sostenibles, ¿no? Esa fraternidad que ya se propugnaba en ese cambio social tan importante que fue la Revolución Francesa, sin embargo, no se ha cultivado, ¿no? Y bueno, yo creo que la familia es la que puede hacer que haya fraternidad en el mundo y que donde se aprenden estos valores y donde también se transmiten, ¿no?, a las nuevas generaciones. Jesús nació en una familia, la familia de Nazaret, que era una familia pobre, y inmigrante también, que se fue a Egipto, que tuvo que huir, y sin embargo en esa familia pobre y inmigrante fue donde se crió y vivió durante 30 años el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ¿no? Pues yo creo que no tener familia es una gran pobreza, ¿no?, para una persona mayor, para un niño, y eso, pues, la Iglesia yo creo que lo va a apoyar siempre, y el Papa nos indica el camino. Así que muchas felicidades por este tema tan pertinente y que nos hace ver, pues, que caminamos con la gente de nuestros días y que caminamos juntos, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades. Hay una cosa que yo quiero decir antes de que... me voy a guardar el móvil para saber la hora. Sí, ahí. Nos quedan 5 minutos que podemos aprovechar. Yo hay una primera cosa que quiero decir. Después de lo que nos han dicho, Javi, o trabajamos juntos en el barrio, o ni tenemos parroquia, ni tenemos asociaciones, ni tenemos barrio. Esa llamada a trabajar por el bien común, juntos,
Que juntos no significa que tengamos que tener todos el mismo pensamiento, las mismas ideas, la misma religión, la misma raza. Juntos significa que busquemos todos el bien del otro y hagamos de este barrio un barrio que merezca la pena vivir en él, aunque esté a las afueras y en la periferia de la ciudad. Así que esa es una llamada que yo no me quería ir esta noche sin decirla aquí. Que cogemos el reto y intentaremos cogerlo para seguir por ahí. ¿Todos veis el reloj? Hay cuarto, cortamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de la mesa, yo ya no estoy en la mesa, a mí no me vale. Lo mío no es pregunta, pero sí es una cosa con la que yo he gozado. Hay un principio de doctrina social de la Iglesia que ha estado ahí latente, y el principio dice, así en palabras cercanas: lo que puedas resolver por ti mismo y en tu entorno, no lo resuelva el que está arriba. Esa palabra se llama subsidiariedad, pero no viene al caso. Lo que tú puedas resolver en tu entorno más cercano, que no lo resuelva el que está por encima, que no conoce. He gozado con lo que se ha dicho, de lo que habéis dicho, de la familia, parroquias, asociaciones, las asociaciones que se han ido creando. Es que se trata de eso, de ir creando esa red, porque si no, no se resuelven las cosas. Es el tema del que ha salido de autoorganización. O sea, es tan importante las asociaciones en los barrios, las parroquias que trabajen en sintonía con las asociaciones y tal, que me parece que merece la pena. Así que os doy las gracias por lo que habéis puesto de manifiesto, y también doy las gracias porque la Iglesia esto, gracias a Dios, lo tiene muy pensado y lo tiene muy escrito. Muy bien. Ánimo, que quedan 3 minutos a aprovechar. Ay, qué bueno. Si queréis, aprovecho que digo una cosa que decía antes, que la Junta realmente está preocupada por el tema del suicidio, que presenta el segundo plan de prevención del suicidio el próximo 7 de marzo, a las 11 de la mañana, ¿no?, en Mérida. O sea, es decir, las instituciones también están trabajando, pero es verdad es que si no hay eso que estamos hablando, las asociaciones, un movimiento asociativo, la sociedad civil organizada, no tenemos nada. O sea, es decir, no podemos dejar la que se nos viene a España, volver a sembrar paz, ¿sabes?, en nuestro entorno, si no lo organizamos nosotros. O sea, es decir, hemos vivido el tiempo más grande de paz en Europa, que han sido 40 años desde la última guerra, más o menos, ¿no?, 40 o 50 años. O sea, es decir, desde las últimas de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente se vuelva a sembrar, o sea, en estos tiempos de guerra se siembra paz, ¿no? Y ahora es un buen momento porque estamos en cuaresma. Muchas gracias. Y no pensemos que todos estos temas nos quedan muy lejos, ¿eh? Desde la parroquia se acompañó a una familia de nuestro barrio a través del proyecto Hombre para ayudarles a salir de adicciones. O sea, sí, que esto no nos queda lejos, que se hace. Lo que pasa es que no se anuncia y no se ponen titulares para que todo el mundo apunte con el dedo, ¿no? Y problemas tenemos a mogollón, que sin unos y otros nos podemos ayudar. Y eso. 2 minutos quedan. Y televisión, madre mía. Son 2 minutos que os regalo todavía, ¿eh? Si nadie dice nada, digo una cosa. Digo porque, hombre, aprovechamos. ¿Qué importancia tiene la familia como tal? Yo soy católica, ¿qué importancia tiene la parroquia? Cuando la parroquia es una comunidad en el que además te sientes familia, haces familia, el sacerdote acompaña. Eso es tan importante que si tuviéramos esa experiencia muy repartida que se intenta, bueno, en fin, pero qué bonito, y cómo esas cosas, lo que se ha expresado a través de Ángel, lo que se expresa en esta parroquia también, qué bonito, y yo de verdad que doy gracias a Dios por esa realidad. Bueno, pues nada, terminamos ya. Primero, lo más importante, los que estáis sentados a este otro lado de la mesa. Lo más importante, los que estáis sentados a este lado de la mesa.
porque sin vosotros esta mesa no hubiera tenido sentido. Y yo doy las gracias por haber venido, por haber dado la oportunidad de podernos encontrar. Yo sé que nos quedamos con ganas de eso, pero es que el tiempo es el tiempo y nos limita. Pero que si vamos poco a poco y llevamos, y esta es la 19, que parece cosa tonta, ¿no? Pero es ya la 19, ya la próxima sería la 20. Entonces, que si podemos seguir trabajándola juntos y dando respuesta a problemas que no son del pasado, que los tenemos entre nosotros, pues podremos seguir caminando, ¿no? Muchas gracias también a los que estáis a este otro lado de la mesa por haber aceptado la invitación, porque todo eso lleva un trabajo, un trabajo de preparación y de cómo expresarlo, ¿no? A todo lo que hay detrás de cada uno, pues daros también las gracias. Y yo, es que, y no es por darle más importancia, y lo deja para el último, porque normalmente se empieza al revés. Sí. A don Jesús, ahora no me he equivocado, porque en el fondo es en sus poquitos días se hace presente en este barrio, se hace presente en esta parroquia, que está a las afueras de la ciudad. Hay más parroquias a las afueras de la ciudad también, ¿no? Las del centro también lo necesitan. Pero gracias por haber querido aceptar la invitación de acercarse aquí a esta humilde casa, a este humilde barrio, y que aquí nos tiene a su disposición. Y que cuando él quiera, yo ya se lo he dicho, Javi, que cuando él quiera le damos un paseo turístico. Sí. Y nada, feliz descanso.